Igual que ocurría en la NES Mini inalámbrica, el menú es bastante agradable. Tía, qué locura, aquí hay juegos para palmarla jugando. Bueno, ya veis que se ve espectacular, ¿vale? Lo que es la imagen y el sonido, pues bien, funciona bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien. Esto sí funciona bien, señores. Bueno, aquí ya sí nos damos de bruces con el tope de emulación de esta consola. Muy buenas chicos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la nave retro. Anteriormente analizamos esta NES Mini inalámbrica, la cual tenía sus luces y sus sombras, y hoy os traigo la Super NES Mini inalámbrica, también con dos mandos muy bonitos. Pues esto es lo que vamos a ver hoy, chicos. Merece la pena más esta Super NES Mini que la anterior NES Mini. Ha mejorado la emulación. Bueno, se pueden jugar también aquí los juegos de NES, por lo tanto ya de por sí podría ser mejor opción directamente optar por este modelo. Así que, oye, vamos a salir de dudas. Bueno, señores, fijaros que tenemos hoy por aquí una Super NES Mini inalámbrica de la mano de los amigos de Datafrog. Hoy vamos a comprobar esta consolita, vamos a ver qué tal se comporta, qué tal se ve. Por supuesto, la vamos a comparar. Tenemos pues nuestra Super Nintendo original conectada con el cable RGB a través de nuestro OSSC al monitor para que nos dé la mejor señal posible de la consola, y por supuesto pues la conectaremos directamente aquí, le haremos pruebas para ver si se ve tan bien y si por supuesto tiene algún tipo de input lag. Vamos a hacer el unboxing y después vamos a hacer las pruebas, ¿os parece? Simplemente se ha de poner pues una pila de AAA. Y aquí tenemos la consolita, 1 gigabit, y aquí nos viene la tarjetita de memoria, que como veis son 4 gigas. Tarjetita de memoria que yo, antes de manipular nada, os recomiendo que copiéis directamente en el ordenador por si a la hora de añadir juegos tuvieseis algún problema. Y por supuesto también lleva un pequeño manual, tampoco es que haya mucho aquí que contar, y como vemos pues ya lo indica aquí que se pueden añadir las ROMs que nosotros queramos, nuestros juegos favoritos. Bueno, un aspecto muy favorable a destacar es que la pulsación de los botones es muy buena, la cruceta es muy buena, ¿vale? No tiene esas aristas pronunciadas que vimos en el modelo más sencillo de NES. Aquí es muy cómoda, podéis pasar largas jornadas de juego sin que os duela el pulgar. Y, oye, en general este mando está muy bien construido. Mejor, en este caso estoy percibiendo mejores calidades que en el modelo más sencillito de NES. Bueno, pues esto sería todo el contenido de esta consolita Super NES Mini de Datafrog, la Y2SF Wireless Game Stick. Bueno, pues ya tenemos aquí la consola funcionando, está conectado, como vemos tiene un consumo irrisorio, así que ok, se puede conectar al USB de vuestras televisiones sin ningún problema. Y ya hemos puesto las pilas al mando 1 y al mando 2. Hay que decir, eso sí, que lo he pasado un poco mal para abrir esta tapita. No tengáis miedo, hay que echar mucho esta pestaña para allí hasta que por fin sale y ya pues bueno, se pone la pilita y se acabó. Hemos asignado este mando como el player 1
y hemos asignado ese otro mando como el Player 2. Muy sencillo. Igual que ocurría en la NES Mini inalámbrica, el menú es bastante agradable, por suerte no es una fricada con colores raros, feos, se va a ver bastante bien en vuestras televisiones. También tiene una musiquita tirando a relajante o no, de fondo, depende de gustos. Y bueno, está dividido en secciones: deportes, shooting, adventure, fighting, puzzle y download. Para entrar en cualquier categoría, igual que en el anterior sistema, tenemos que darle al botón Start y nos va a entrar en la categoría. Si le damos al botón Select, pues nos va a volver atrás. En este caso vamos a entrar, si os parece, primero a la categoría de deportes. Por lo que estoy viendo yo, de momento no veo ausencias de juegazos de Super NES. Y bueno, viene con una pequeña captura en vertical en el lado izquierdo, suficiente para que se vea correctamente de qué juego estamos intentando pues visualizar. Este Super Off-Road, no sé, este juego está porteado en todas las consolas. Si nos vamos a Shooting, y aquí pues ya fijaros, Alien 3 juegazo, Doom Troopers, Gun Force, esto es una precuela de lo que luego vendría a ser el Metal Slug. Lethal Enforcers, tenemos juegos de pistolas, lo que yo no sé cómo vamos a jugarlos, ¿verdad? Porque que yo sepa no se le puede conectar periféricos, pero bueno, ahí está. Operation Thunderbolt, bien, esto sería pues la secuela, ¿no?, del Operation Wolf. También se puede jugar con mando, todos los shooters, casi todos, así que no hay problema. Stargate, juego desconocidísimo, yo soy amante de Stargate, ya lo sabéis, y lo jugué en su día, por supuesto. Super Smash TV, un juego hecho para jugar con los dos mandos a la vez, un poco locura, la verdad. Terminator 2, el juego arcade, no podía faltar. Nos vamos a juegos de aventura. Y aquí tenemos a Aladdin, uno de los juegos favoritos de mi amigo WithWiki, ¿verdad? Vamos para abajo. Y bueno, es que nos vamos encontrando pues auténticas joyas. Edgeworth Jim, ya sabéis, de Shiny, los creadores del famosísimo MDK. Fijaros, tenemos por aquí la saga Mega Man. Vamos para abajo. Por supuesto tenemos esta pedazo de conversión del Sunset Riders, muy conseguida, la verdad, juegazo. Y no podía faltar el Super Castlevania 4 y el Super Ghouls and Ghosts. Qué difícil es este juego, señores. ¿Y qué tenemos en Fighting? Air Fighters, Alien vs Predator, juegazo, Fatal Fury, sí señor, Final Fight. Bueno, no nos pueden faltar los Final Fight de Super NES, ¿verdad? Están todos. Juego buscadísimo por muchos, sí, lo tenéis, el Killer Instinct. Night of the Road, este juego es una pasada, nos lo pasamos en vivo y en directo el amigo WithWiki y yo, y fue, oye, una auténtica gozada. Y ya nos vamos a la sección de Downloads, que es la más interesante, ya que aquí vamos a meter nuestros juegos favoritos. De momento vamos a ver cuáles son los que lleva. Bueno, como veis, le podemos poner juegos de NES, así que en esta consolita vais a poder jugar a los juegos de NES y también a los de Super NES. Esto ya son buenas noticias. Vamos a poder meter aquí la selección Arcadium de NES, pero también la de Super NES. Mola. Tía, qué locura. Aquí hay juegos para palmarla jugando. Oh, aquí está el Norte y Sur, un juego totalmente infravalorado de la NES y muy recomendable. Bueno, esto es infumable, chicos, aquí hay demasiados juegos. Yo sinceramente haría un backup de la SD en el ordenador y en Download metería solo vuestros juegos favoritos, ya que las estoy pasando realmente para buscar simplemente el Super Mario de la NES, por ejemplo, o el de la Super NES, es que me da igual. Hay tantos juegos que se hace harto complicado buscar entre tanta mandanga. Me encanta este mando, la verdad es que es súper bonito, pero lo más importante, que es los juegos que lleva dentro, vienen tantísimos títulos que es harto complicado ir a buscar tu título favorito, pero menos mal, por suerte, se pueden añadir vuestros juegos favoritos de forma muy sencilla a través de la micro SD que ya incorpora, así que vamos a conectarla al ordenador y yo le voy a meter mis juegos favoritos tanto de NES como de Super NES para ver si así, bueno, podemos jugar a lo que realmente queremos de una forma rápida y sencilla. Y además, a ver si funcionan empaquetados en zip, como vimos que sí funcionaban en el anterior sistema de NES. Lo primero de todo y lo más importante, la tarjetita que viene, vamos a cogerla y vamos a hacer un backup, ¿vale? La vamos a copiar íntegramente en nuestro ordenador por si la liamos para poder recuperar la consola, ya que parte del sistema está guardado aquí y si se estropea
dropea adiós consola. Así que vamos al escritorio. Yo he creado una carpetita llamada consolas, donde aquí he puesto Datafrog, Super NES Mini, Y2, bla bla bla. Y aquí dentro voy a meter todo el contenido de la micro SD. Voy a conectarla y vamos a ello. Unidad USB, tan solo hay 790 megas disponibles, pero es más que suficiente para meter nuestros juegos favoritos. Entramos y por si acaso de momento lo que vamos a hacer es copiar todo el contenido. Le damos a copiar y lo vamos a pegar aquí en nuestra carpeta micro SD de la consolita. Bueno, ya lo tenemos todo aquí copiado, no ha tardado mucho tampoco. Donde tenemos que meterle mano es en la carpeta ROMs. Aquí es donde vamos a meter nuestros favoritos, así que lo que voy a hacer es otra carpeta. Esta la voy a guardar como si fuese un backup y aquí voy a poner personalizado, por ejemplo, personalizado. Y aquí vamos a crear una carpeta llamada, como hemos visto ahí, ROMs, de tal manera que seguimos la misma estructura. Y oye, pues vamos a meter mis juegos favoritos de Arcadium aquí dentro a ROMs. Aquí estamos en Arcadium, entramos en NES y voy a coger pues alguno de mis juegos favoritos, como pueden ser, bueno, pues los Super Marios, para poder probarlos, a ver qué tal funcionan. Para saber de qué estamos tratando voy a renombrarlos como NES, así en el listado pues primero me aparecerá NES y después Super NES, así sabremos en todo momento, oye, de qué tipo de juego se trata y por qué no estará mejor nombrado también. Bueno, al final me he liado y como veis estoy metiendo más juegos de NES que me gustaría probar o jugarlos. Lo único, pues bueno, vamos a tomarnos la molestia de poner al principio de cada uno, pues que es un juego de NES, guión, espacio, y esto lo vamos a aplicar pues a cada juego que nos quede por aquí. Perfecto. Bueno, ya tenemos los de NES y ahora pues vamos a por los de Super NES. Nos vamos aquí, Super NES, y vamos a por nuestros favoritos. Bueno, he cogido 48 juegos de Super NES que los voy a copiar para probarlos. Poco a poco vamos poniendo Super NES a todos los juegos para que quede ordenadito por sistema. Ahí está. Por supuesto, hay programas para hacer esto que estoy haciendo por lotes, que os ahorraría bastante trabajo, pero bueno, como no son muchos juegos, pues en un momento lo voy a dejar hecho. Estoy confiando en que esto va a funcionar en formato zip, y yo creo que sí, ya que en el anterior sistema NES las ROMs puestas dentro de zip funcionaban correctamente. Esperemos que no esté perdiendo el tiempo. Bueno, señores, pues ya he terminado, he tardado un ratito, pero ya tengo mi selección de juegos de NES y de Super NES, en total 72 elementos, como veis aquí. Pues ya está. Ahora lo que voy a hacer es, de la propia tarjetita voy a cargarme todo esto, menos la carpeta save por si acaso. Todo esto va fuera. ¡Hala! Y voy a meter mis favoritos. Bueno, está tardando un ratito en borrar todos los elementos, pero ahora vamos a coger, vamos a seleccionar todo esto, control C, vale, copiar, y aquí dentro de la carpeta ROMs lo vamos a pegar directamente. Ya con esto tendremos nuestra sección de favoritos personalizada. Y ya está, le damos a extraer. Bueno, pues vamos a probar ahora de nuevo en la consola a ver si funcionan todos estos títulos favoritos. Bueno, vamos a ver si se ve todo lo que hemos metido en la carpeta downloads correctamente. Y sí, esto ya es otra cosa, chicos. Aquí tenemos nuestros juegos de NES por un lado, los favoritos, y le damos hacia la derecha para ir más rápido, y tenemos los de Super NES. Sinceramente, joder, así va mucho más rápido y es una manera mucho más eficiente de poder jugar a lo que nosotros queramos, a nuestros juegos favoritos, vaya. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner en este caso el Super Mario All Stars, que no he sido siquiera capaz de localizarlo dentro del menú convencional. No sé si no viene, de hecho, así que nada, voy a darle a este, que me parece un cartucho imprescindible. Bien, bien, y funciona sin problemas. Bueno, ya veis que se ve espectacular, ¿vale? Lo que es la imagen y el sonido, pues bien, bien, funciona bien. Venga, y ahora voy a probar el Super Mario 3. Prueba de fuego, señores, para saber si este dispositivo tiene input lag o no. En el anterior dispositivo era bastante complicado jugar este título. ¿Podré jugar bien en este? Ahora sí que vamos a salir de dudas. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien, 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 bien. Esto sí funciona bien, señores. Así que mira, hemos dado un paso adelante con este dispositivo. Menos mal. Funciona mejor
que el anterior aparatito, en el cual aquí ya hasta me habían matado, pues porque reaccionaba bastante tarde. Y sí, señor, menos mal, tenemos a Mario aquí funcionando al 100%. Yeah. Bien, 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 bien. Bien, esto me está gustando, señores. Estoy pudiendo jugar al juego de plataformas por excelencia sin cometer fallos. ¡Yeah! Bien, bueno, estoy contento porque menos mal que por lo menos, oye, reuniendo la conexión de juegos favoritos dentro de la carpeta Downloads, además funcionan en formato zip, no os lo perdáis, no lo pone por ninguna parte, los he metido directamente en zip. Y ¡ja! Los juegos que antes funcionaban así a medias, ¡ostras! Mira, con esta nueva consolita, bueno, es más disfrutable, bien, bien. Bueno, pues resulta que el Super Mario World parece que arranca, pero tengo mis dudas. Pues de momento va bien. Estoy flipando. Pues me acabo de pasar la primera pantalla del Super Mario World. No me lo puedo creer, pensaba que iba a funcionar mal. Está funcionando bien, chicos. He visto alguna pequeña ralentización, eso sí, cuando se juntan muchas tortugas en pantalla. Pero nada muy grave ni muy fuera de lo normal. Bien. Bueno, pues vamos a probar con el Super Mario World 2, que todavía lo pone más difícil. Vamos a ver si emula correctamente. Ahí está, la imagen ya veis que es muy buena, o sea, ningún problema de imagen y sonido con esta consolita. Bueno, aquí ya sí nos damos de bruces con el tope de emulación de esta consola. Se está aplicando frame skip, no lo sé, pero el caso es que va a pedales, chicos. No se mueve mal, o sea, no hay input lag de nuevo, eso es muy bueno, pero aquí sí estamos viendo pues una tasa de frames de alrededor de 15 frames por segundo. Son sostenidos, no pega saltos raros, pero algún parpadeo da la imagen, así que bueno, sí. Juegos con chips especiales tipo FX pues no funcionarían correctamente. Bueno, vamos a probar de nuevo el Super Goals and Gods porque quiero ver si funcionan mejor los juegos que he metido yo que los que vienen, ya que me ha dado la sensación de que los que acabo de poner yo funcionan incluso con menos input lag o mejor que los que vienen en las selecciones temáticas de la consola. Pues ¿qué queréis que os diga? No entiendo el motivo, pero yo juraría que todos los juegos que he metido yo funcionan perfectísimos. ¡Ay! ¡Ay! Se ha quedado aquí medio atascado, muchos sprites en pantalla. ¡Qué mal! Bueno, pues no va súper perfecto. ¡Qué lástima! No sé qué puede pasar ahora mismo. Parece que ya vuelve a responder bien, pero madre mía, se ha colapsado con tantos enemigos en pantalla. Bueno, esta consolita, pues con según qué juegos, es lo que hay, chicos. Bueno, señores, en definitiva, podemos jugar a todo el catálogo de NES y a todo el catálogo de Super NES de una forma mucho mejor de la que lo hacíamos con esta anterior consolita por 4 euretes más. O sea, esto es un producto que siempre está por debajo de los 25, además con algún cupón de descuento por escasos 20 euritos podéis tener este sistema Super NES Mini, que además viene con 2 mandos y que una vez lo personalizáis poniendo vuestros juegos favoritos en la carpeta Downloads, ya se vuelve mucho más llevadero, mucho más rápido de manejar entre los menús y encima es que los juegos funcionan sorprendentemente mucho mejor. O dicho de otra manera, he sido capaz de pasarme el Super Mario Bros. 3, que para mí es mi juego fetiche, sin ningún problema. Y eso ya es mucho, ya que con el anterior sistema era harto complicado, ya que sí que sufría más de input lag, mientras que con este el input lag está prácticamente minimizado. Incluso con juegos de Super Nintendo, oye, he podido jugar sin problemas a varios títulos. Evidentemente, para los jugones más pro, como puedo ser yo, como podéis ser vosotros, si queréis una experiencia impoluta, aquí no la vais a tener. Siempre va a haber productos mejores donde el input lag sea absolutamente mínimo, pero no me he encontrado ni un solo fallo de emulación, ni una aberración de sonido. Bueno, sí, juegos con chip FX es verdad que no han funcionado correctamente, pero sí han sido jugables, lo cual también me ha sorprendido. En cualquier caso, oye, creo que puede llegar a ser un buen regalo para gente poco exigente o gente que quiere enchufar y ponerse a disfrutar y punto. ¿Y qué queréis que os diga? Por lo poquito que cuesta, os dejaré por aquí los enlaces para el que esté interesado. Puede ser un buen regalo.
Ya lo sabéis, dar un gran like no os cuesta nada y me apoyáis muchísimo con el canal. Sobre todo, si no estáis suscritos, suscribiros, ya estáis tardando para ayudarme a crecer y seguir subiendo vídeos. Y además, ahora también ya tenéis la opción de uniros como miembros a la nave retro al lado del botoncito de suscribirse. Y ya lo sabéis, soy Paper DJ, estáis en la nave retro. Nos vemos en el próximo vídeo.